Lilinguas. Español para los que no tienen tiempo. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este podcast para entrenar español durante sus horas improductivas. Mi nombre es Lorena y les hablo desde Sao Paulo, Brasil. Hola, les habla Iván Carranza desde Paipa, Boyacá, Colombia. Hoy tenemos otro invitado porque nos interesa que ustedes tengan acceso a diferentes acentos, a diferentes pronunciaciones y diferentes usos del idioma español. Vamos a hablar sobre emprendimiento empresarial. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que es un amigo de la familia y es un empresario que ha estado en varias situaciones durante su vida laboral, y este episodio de nuestro podcast de Español Móvil quiere darle un poco de apertura al tema del emprendimiento, que siempre es importante y pues cada día lo es más. Tenemos entonces a Jorge Enrique Pachón. Jorge Enrique, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Iván. Para mí es un orgullo ser tenido en cuenta para estos temas que nunca pierden actualidad. Bueno, Jorge es ingeniero mecánico. Él tiene formación de ingeniería mecánica y bueno, cuéntanos un poco, Jorge, esta experiencia y del legado que puede dar para quienes estamos ahora activos en empresas y en el emprendimiento. Por favor, gracias. Yo recibí el título de ingeniero mecánico en la Universidad Nacional de Bogotá en el año 68. Nos graduamos aproximadamente 15 personas. Es todavía la Universidad Nacional, una de las universidades más prestigiosas de Colombia. Y abrían las puertas a la capacitación de ingeniería mecánica. En efecto, yo fui de la tercera promoción de ingenieros mecánicos de la Nacional. Empecemos porque, digamos, a la universidad llegaban los cazatalentos de las empresas a entrevistar y a invitar a sus empresas a los estudiantes, de tal manera que cuando uno se graduaba ya tenía el puesto asegurado. Más aún, nosotros, la mayoría, tuvimos que pedir permiso en las empresas para ir a recibir el título en la universidad. Esto, digamos que ahora es bastante, pero bastante diferente. Ahora salen cientos de ingenieros de cada universidad y hay muchas universidades bastante competido. Entonces salen a repartir hojas de vida y muchas veces se presentan casos de personas que nunca, o sea, en años, no pueden realizarse en su profesión que estudiaron. Jorge, ¿cuántos graduandos eran los que estaban en esa época para ingeniería mecánica? Entramos alrededor de 700 personas, de los cuales salimos 15. Entonces ya había una selección bastante importante para las empresas que iban a contratar. Entonces, visitar una universidad como la Nacional, como los Andes, como Javeriana, pues era una garantía de calidad para el profesional que iban a recibir. Bueno, ¿qué ha cambiado entonces? Al mismo tiempo, en esa época y hasta hace unos 20 años, era común que las personas fueran fieles a una empresa, que estuvieran muchos años en una misma empresa y finalmente lograr una pensión, y que es el anhelo o el deseo de muchas personas en ese entonces. Hoy, ¿qué tenemos hoy de diferente al respecto de esto? Bueno, efectivamente, digamos, nosotros teníamos el modelo gringo, pero más que nada el japonés, el cual nacía y moría en una empresa. Su esposa generalmente la conocía en la empresa y sus hijos irían a pertenecer a esa empresa. Entonces era la vida, para un japonés, era la vida, era en la empresa.
Entonces, cuando se matriculaban con una empresa, la fidelidad era absoluta. Inclusive yo conocí el caso de un señor que aquí en donde resido ahora, en Paipa, al tener un fracaso laboral, decidió suicidarse. ¿Por qué? Le había fallado a la empresa. Y fallarle a la empresa era fallarle a la vida. Eso ahorita ha cambiado, pero tremendamente, porque hoy en día en todo el mundo las personas ya no permanecen mucho tiempo con una empresa. Más aún, es un síntoma de descalificación si un trabajador se va a presentar con una hoja de vida de más de 10 años en una empresa, porque dice, no pudo hacer nada más. O sea, es como incapacidad lo que se refleja. Desafortunadamente se volvió eso negativo. Sí, antes se daba más valor a esa claro, cantidad de años. Y esa fidelidad a la empresa traía, digamos, mejores rendimientos, mejor ambiente de trabajo, adelantos en su capacitación, porque las personas vivían pendientes de capacitarse dentro de la empresa, porque dentro de la empresa era que ascendían. Ahora ha cambiado un poco y entonces los muchachos, los profesionales de hoy en día, buscan saltar de una empresa a otra para ver mejores opciones, básicamente de puesto y de salario. Jorge, cuéntanos cómo. Yo entiendo que has estado de los dos lados del tema laboral, tanto como empleado, como empresario, como emprendedor, y es importante haber estado de los dos lados porque se tiene la visión desde las dos caras. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se vivió esa transición entre ser empleado a convertirse en empresario y qué dificultades se enfrentan en esa transición? Ok, como lo dibujamos antes, digamos, uno aspiraba a estar en una empresa grande en la cual pudiera escalar posiciones, aprender y desarrollarse profesionalmente. Desarrollarse. La palabra desarrollar significa pasar por una serie de estados sucesivos para generar algún tipo de crecimiento. Desarrollo profesional es ese crecimiento en el área profesional. La terminación se. En este caso, se es un tipo de pronombre que se refiere a la tercera persona. Yo voy a colocar ese pronombre se al final de la palabra, al final del verbo, porque es un verbo infinitivo, o sea, un verbo en su estado más natural, no conjugado. Desarrollar es el verbo infinitivo, desarrollarse es el verbo conjugado en la tercera persona. Entonces, por ejemplo, él quiere desarrollarse profesionalmente. Está conjugado con la tercera persona. Con la segunda persona sería tú quieres desarrollarte profesionalmente. El pronombre es te. Para la primera persona sería el pronombre me. Yo quiero desarrollarme profesionalmente. Yo cuando salí de la universidad, pues algunos de los cargos no llenaban las expectativas mías respecto a la aplicación de toda esa volumen de teoría que nos dieron en la universidad. Entonces yo buscaba más que nada la realización profesional y la aplicación práctica de todo el estudio que yo había hecho. Duré 2-3 años yendo de una empresa para otra y finalmente caí en la construcción. Eran empresas que venían a desarrollar proyectos en Colombia y estaban actualizadas en cuanto a, digamos, avances tecnológicos. Entonces allí yo me sentí bien. Me sentí bien. En este caso, el verbo está conjugado. Por lo tanto,
El pronombre lo voy a colocar antes del verbo. Entonces, me para la primera persona sería me sentí bien. Para la segunda persona, tú te sentiste bien. Y para la tercera persona, él o ella se sintió bien. Entonces, resumiendo, cuando el verbo está en infinitivo, coloco el pronombre después del verbo. Cuando el verbo está conjugado, coloco el pronombre antes del verbo. Desarrollarse o se desarrolló. Y la experiencia mía fue básicamente en el montaje mecánico de proyectos grandes e importantes. Tuve la fortuna de participar en muchos proyectos importantes en Colombia, como es por ejemplo la planta de ferroníquel, muchas de las termoeléctricas del país, etc. Eran obras o proyectos que empleaban hasta 1.000 o más hombres y que tenían duración de 1 año, año y medio, 2 años. Esto me llenó bastante y prácticamente yo allí ya empecé a soñar con ser propietario y obviamente director de una empresa de construcción. Eran otros años, eran otras condiciones de trabajo, era otro ambiente que había en la contratación. Era importante ser ingeniero constructor. Entonces, por situaciones internacionales, la empresa en la que yo me formé terminó actividades en Colombia. Y ahí fue la oportunidad mía para volverme empresario. Para empresario también tuve que aprender. O sea, lo primero que hice fue copiar el modelo que teníamos en la empresa matriz, digámoslo así, y repetirlo para mí. Pero me di cuenta de que crear empresa es como tener una criatura, es, digamos, proyectarla en el tiempo y asistirla en los momentos en que más necesitan, que es cuando está pequeña. Perdón, Jorge, ¿en cuánto tiempo duró desde la idea hasta que se materializó? Por ahí unos 5 o 7 años por ahí. O sea, el periodo de esa empresa o de ese intento fue de 7 años. Sí, lo que pasa es que yo hice una estructura muy grande para el tamaño de contratación que teníamos y al final estaba dando pérdida. Pero ya después me quedé yo solo con la empresa y ya la dimensioné a como podía. Y tuve otro periodo dentro de la empresa misma en que ya logré ser productivo, pero fue por los años 90, cuando hubo depresión aquí en el país, no habían proyectos nuevos, entonces las empresas grandes empezaron a adquirir, a absorber proyectos medianos y pequeños. Entonces en los proyectos medianos y pequeños era que yo me desenvolvía y entonces me dejaron sin trabajo. Tuve que volver a emplearme. Ya pues era un empleado calificado, un empleado reconocido, con una experiencia que se reflejaba en mi salario y en las responsabilidades que se me asignaban. Entonces estuve sirviendo a varias empresas de construcción en el país como asesor. Ahí duré hasta que me retiré. Entonces estuve trabajando con importantes empresas internacionales y... ¿Hasta la jubilación? Sí. La palabra jubilación. Jubilarse quiere decir retirarse o retirar a una persona de su trabajo por haber ya cumplido la edad o el tiempo que la ley determina, teniendo así derecho a una pensión. Podemos decir que la persona es pensionada o que la persona está jubilada.
Jorge, hay dos puntos importantes que han cambiado, que han mutado mucho durante los últimos 20, 30 años y con esto de las nuevas tecnologías que exponencialmente han crecido y han hecho cambiar todo nuestro comportamiento como seres humanos, como la calidad y la tecnología eh, ¿Han influido? y han hecho cambiar tanto para bien como para mal pues el tema empresarial y finalmente los productos y servicios que se entregan al mercado. Realmente, digamos, calidad como yo la conocí en mi época, era la calidad que le daban a uno, el certificado que le daban a uno los usuarios, los clientes. O sea, cuando un producto era bueno, lo compraban, se ponía en primer lugar en los mercados, etcétera, etcétera. Después vino el modelo de calidad de los ISOs y sus correspondientes normas y aplicaciones en el país. A mi juicio, esto significó más bien la apertura de un nuevo negocio que era el de calificar y certificar la calidad. Entonces hubo empresas que crecieron a nivel mundial, certificando y calificando empresas. Pero ya esto, digamos que para mi concepto, se volvió un negocio. Se ha utilizado la calidad como un medio comercial, o sea, para llenar unos requisitos para unos pliegos de contratación o para unas compañías de seguros. Entonces, la calidad o la descripción de calidad, más aún con el consumismo que mueve ahora las industrias, lo importante es tener un movimiento comercial y no un buen producto. Ahora con los avances de la tecnología, pues han definido ciclos de uso de a un año, hasta de meses. Sí, obsolescencia programada. Exacto, la obsolescencia programada. Entonces eso hace que la calidad tenga otros rumbos. Yo me quedo con la calidad que se sentía de antes, pero ahora lo que se vende es lo nuevo. Sellos, ¿no? Sí. Y símbolos. Exacto. Queda como en segundo plano la satisfacción del cliente y ver. Sí, y estos últimos, los símbolos y los sellos, están perdiendo también su actualidad, porque ya con la entrada del mercado chino al mundo, pues ya ellos hacen la marca que quieran y la hacen de mala, buena y excelente calidad. Entonces ya las marcas han perdido su carácter. Ahora se ven marcas. Muchísimas, ¿no? Sí, que aparecen en el mercado con una potencia y una fuerza de penetración tremenda y viene de otro país y viene sin avisar. Entonces los fabricantes de acá pueden desestabilizarse por un ingreso de un mercado competitivo. Otra cosa es la tecnología. La tecnología ha tenido un desarrollo que nosotros nunca sospechamos. Por ejemplo, esto de tener comunicaciones por ejemplo, desde la selva. Poder comunicar usted manejar un negocio desde la playa. ¿Sí? Esto ha cambiado. Impensable, ¿no? Sí, antes no. Si usted no estaba agarrado a un teléfono, como que no le daba la seguridad de que está mandando el mensaje y de que lo están recibiendo. Por ejemplo, amigos que resultan haciendo sucursales de su fábrica acá en países por allá como Dubái, ¿sí? ¿Por qué? Porque consiguieron un contacto allá y les queda más fácil abrir allá y manejarse por allá, porque además monedas más duras. Entonces, esa apertura a mercados internacionales para nosotros los viejitos
es difícil de entender y de manejar. Aquí antes de salir al aire hablamos de un término que dice Jorge, analfabetas modernos. ¿Cómo Sí. es esto de los analfabetas modernos? Ese no es término mío, pero ya digamos, se ha popularizado mucho, porque nosotros, las personas que manejábamos antes, pues radios con dial y cosas de esas, nos ha quedado difícil ponernos al día con todas la enorme cantidad, digamos, de tecnología que hay ahorita, la innovación de esa misma tecnología que hace que una cosa que salió hace un año ya a los 6 meses esté obsoleta porque sacaron la versión próxima. 10 veces más rápida. Sí, exacto. Y cada día se habla de, por ejemplo, respuestas cercanas al tiempo cero, pues, ¿sí? A ver, ahorita hay mucho más acceso a información. Entonces, la parte difícil sería discernir, ¿no? Entre qué información es útil y qué no es útil. Claro. Porque la oferta está, ¿no? O sea, Sí. la disponibilidad de información existe cada vez más. Sí. Sí, lo que pasa es que, digamos, antes uno iba a una enciclopedia, abría un libro de esos y encontraba que, pues, para imprimir un libro de esos se tenía que haber recorrido un trabajo, digamos, de calidad y veracidad tremendo. Entonces uno iba seguro de que cuando había una enciclopedia, ahí era la verdad. Hoy en día, con el Internet, usted recibe versiones encontradas acerca de temas del diario vivir. Hombre, que los huevos son buenos, que los huevos no son buenos, que el pan hace daño, que las vitaminas en exceso son malas. En fin, hay tanta información que uno se pierde. Para dibujar un poquito esta situación, yo me empecé a sentir que me daban codazos. Me daban codazos. La palabra codazo viene de codo. Codo es el hueso que tenemos en el brazo, en la parte de atrás del brazo, en el doblez del brazo. Codo, codazo. Me daban codazos. Voy a utilizar el pronombre me de primera persona antes del verbo, porque daban es el verbo dar en pasado, está conjugado. Entonces utilizo el pronombre antes. Me sentí bien, me daban codazos. Las nuevas generaciones y toda esta vaina me daban codazos y lo sentía duro porque, pues con mi experiencia, yo tenía, digamos, la capacidad de resolver situaciones críticas, valiosas para la empresa. Pero poco a poco me fui dando cuenta que a la empresa no le importaba ser tan eficaz, pero sí económica, porque si no salía de competencia. Entonces, pagar un sueldo a un señor que tiene experiencia, pues le pagaban a 2 muchachos con sueldo bajo. Entonces, eso sucede también con la cantidad de información que hay en Internet. Hay mucha información basura. Pero la bondad del Internet es que puso al servicio de toda la humanidad una enorme cantidad de inteligencia que no estaba, anteriormente estaba vetada. Eso sí. Privilegio de unos pocos solamente. Privilegio de unos pocos. Entonces, eso ha servido para que personas, digamos, con poca formación, enfrenten problemas importantes y los aprendan a resolver. Hoy en día, por ejemplo, a usted le dicen, ¿sabe preparar unos langostinos en salsa de no sé qué vaina? No, pero lo busco en Internet y lo hago. Entonces, esas facilidades hace que mucha gente tenga acceso a la economía y hace que las capacitaciones que antes eran tan prestigiosas, de tener un título de ingeniero, de tener un título de medicina, de tener un título de abogado,
hoy en día hayan perdido su valor porque, por ejemplo, cualquier software de ingeniería tiene todo el conocimiento de la carrera a la disposición de un operador, que sabiéndolo utilizar, pues reemplaza al ingeniero. Hay asesores de leyes, todas esas vainas que reemplazan abogados. Hay información disponible que puede usted para tratarse sus problemas del día a día de medicina. Entonces, toda esa información antes no la teníamos y yo creo que eso ha nivelado la cultura hacia arriba un poco. Queda en medio toda la basura que ponen en Internet, que tiene diferentes objetivos. O sea, hay gente que es feliz llenando el Internet de basura porque mete miedo. Entonces, aterrorizando. Sí, entonces eso se ha desvirtuado un poco. Pasó como cuando inventaron la pólvora, que era un adelanto muy bueno para máquinas y cosas de esas, y la utilizan ahora es para acabar con el prójimo. Bueno, este podcast del español móvil de Lilinguas está enfocado en entrenar a brasileños en el manejo del idioma español para poder abrirse mercado a América Hispana, tanto con sus carreras profesionales y también para hacer inversión, empresarios que quieren, propietarios de empresas que quieren expandirse a otros mercados, que es muy grande el mercado hispano y que está un poco inexplorado por los brasileños y que tiene una capacidad enorme de progreso. Entonces, ¿qué le podemos decir un poco a nuestros oyentes sobre las posibilidades que podemos tener en América Hispana y en Colombia de inversión y de progreso como empresa? ¿Hay nuevas cosas por hacer? Recientemente yo leía en la prensa que Colombia era uno de los países más seguros para las inversiones de Europa. Pues eso puede dibujar un poco para nuestros amigos brasileños las posibilidades que hay aquí en Colombia. Realmente un hijo que tengo viviendo y trabajando en Australia se encuentra muy cómodo allá. Y yo le decía, bueno, es que la diferencia entre Colombia y Australia es que aquí está todo por hacer, en cambio en Australia está todo hecho. Entonces tienen una vida muy cómoda, pero un poco frustrante porque no hay retos, porque no hay cosas para hacer, para inventar, Y nosotros somos, como latinos, somos reyes en las improvisaciones y en el echar para adelante sin mirar mucho las dificultades. Entonces, aquí, pues en Colombia es un país muy rico. Claro que el gigante de Sudamérica es Brasil, no hay que desconocerlo. Pero, y como gigante ha estado enfrentado a desarrollos tecnológicos superiores a los de Colombia. Entonces ellos acá, con esa óptica, con esa visión de mercados más grandes y cosas de esas, tienen muchas facilidades acá en Colombia para sobresalir. Un potencial grande, ¿no? Potencial enorme. A pesar de todo lo que se diga por la prensa y toda esa vaina, este también es un país muy acogedor. Contradictoriamente a las noticias, es un país pacífico. Nosotros vivimos en un rinconcito de Colombia acá, donde todos nos conocemos, donde es como un pueblito esos que figuraban en las películas del oeste de Estados Unidos. Un pueblito donde todos se conocen, donde se vive tranquilo, y aquí hay posibilidades también de desarrollar negocios. Eso es, muchas gracias a nuestros oyentes por seguir en contacto con nosotros y gracias Jorge Enrique por este tiempo y por esta experiencia que es válida y creo que hay que rescatarlo
y de verdad estamos muy agradecidos por ese tiempo y muchas gracias. Encantado, Iván. Realmente para mí ha sido un momento muy grato. Bueno, amigos, esperamos que esta experiencia nos haya traído aprendizajes, nuevas palabras, y los invitamos a que repitan este podcast y además agenden una llamada con nosotros. Vamos a conversar sobre cuál es su opinión al respecto de las empresas, los empresarios, la calidad de los productos que tenemos hoy en día y las posibilidades de expansión y nuevos mercados a los países latinos. Y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Hasta luego. La información de contacto está en la descripción de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Agenda una llamada con nosotros y conquista hoy América Latina hablando español.